En él, pues el reto es mejorar la imagen de México en el mundo. ¿Cómo mejorarla si, como en el bloque 1, tenemos estos problemas de seguridad que se convierten, digamos, en el ejercicio de transmitir qué está pasando en México? No podemos tener turismo, quizá, estimularlo más. ¿Qué hacer con este tema? Bueno, si queremos mejorar la imagen de México en el exterior, tenemos que mejorar la realidad de México. Finalmente, la imagen es un reflejo o una proyección de la realidad. Una preocupación excesiva por la imagen que no tenga en cuenta la necesidad de que lo que se presenta ante el espejo sea mejor, nunca va a resultar exitosa. Entonces, necesitamos una mejor realidad social en que la violencia, esta violencia desatada e irracional de los últimos años, disminuya radicalmente. Una mejor realidad económica en la que se recupere el crecimiento y haya, como ya dijimos, oportunidades atractivas para la cooperación internacional. Una mejor realidad social en que se estrechen las brechas, las enormes desigualdades que son realmente escandalosas, que caracterizan al desarrollo y a la evolución mexicana y que nos golpean todos los días. Conforme vayamos mejorando esas realidades, y cito solo 3 de varias otras, la imagen irá mejorando casi por sí sola. Ahora, sí tenemos que preocuparnos por la proyección de lo que algunos llamarían el poder suave, este concepto de soft power de México, que es fundamentalmente su cultura y la enorme riqueza de su creación artística, musical, literaria, pictórica, escultórica, arquitectónica. Hay que esforzarnos porque esto se conozca más en el exterior. ¿Cuál sería el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores para afianzar precisamente ese mensaje hacia el mundo sobre México? Yo pienso que ha habido una dicotomía innecesaria entre los organismos públicos encargados de el trabajo de promoción, de presentación, de cultural en México, en este caso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de el trabajo de difusión cultural de la Cancillería mexicana. Creo que deben trabajar más de junto, más en armonía, más en combinación, y que en la medida en que espectáculos teatrales, exposiciones pictóricas, grupos musicales se presenten en México con el apoyo de entidades como Conaculta, puedan también llevarse al exterior, que se vea como una continuidad directa de la acción de Conaculta en México, su proyección y su presencia en el resto del mundo. No es una tarea únicamente de la Cancillería, sino una gran tarea de fortalecer la presencia de México con lo mejor que tenemos, que es nuestra obra artística y cultural. Y bueno, ya para entrar a la recta final, hay una edición de la última, del Reporte de México y el Mundo, Opinión Pública y Política Exterior, que realiza el CIDE, en donde se habla de la poca visión o poco interés que tienen los mexicanos sobre la política exterior. ¿De alguna forma se podría trabajar, coincide con esa idea y se debería trabajar para fomentarla? Yo he seguido las diversas ediciones de estos estudios. Van ya 3 o 4, si no me engaño. Y el elemento que usted señala es un elemento
desafortunadamente constante en ellas, que no puede ignorarse. Pienso que es un reflejo, en primer término, de la falta de información. Se ha creado una especie de círculo vicioso, si me permite la expresión, en la cual, como tenemos la impresión derivada de encuestas como esta y otras, de que el público mexicano, de que la opinión pública mexicana carece de interés en las cuestiones internacionales, en la prensa y en otros medios informativos se brinda poco espacio o poco tiempo a los temas internacionales. Y entonces se refuerza el desinterés que es hijo de la falta de información. Pienso que inicialmente se requeriría una mayor difusión de la información internacional y una discusión más ilustrada de cómo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras afecta directamente a lo que pasa en nuestra casa. Y entonces iríamos construyendo este interés informado por lo que ocurre fuera de casa y por la forma en que podemos hacer que influya de manera positiva y no en el otro sentido. De suerte que no es una condición fatal. No creo que estemos condenados a ser provincianos o parroquiales. Tenemos que informarnos mejor en nuestros programas de estudios. Las cuestiones internacionales tienen que tener un mayor rango y sobre todo en nuestros medios informativos deben tener una mayor presencia y un mejor tratamiento en términos de la calidad de la información. Y si me permite, para redondear este punto, de este mismo estudio hay una reflexión que me gustaría que usted pues, nos aportara mucho más información sobre ella. Los mexicanos no están dispuestos a invertir recursos ni a asumir responsabilidades o a llevar a cabo acciones internacionales que impliquen costos o compromisos mayores. A pesar de la aspiración de que México ocupe un lugar destacado en el ámbito internacional, los ciudadanos están renuentes a asumir los costos y responsabilidades que conlleva ser jugador global o líder regional y partícipe del activismo internacional. Si ese párrafo fuera literalmente cierto en un periodo prolongado de tiempo, México sería un país aislado, un país encerrado en sí mismo. Y distamos de ser un país encerrado en nosotros mismos. Somos, por el contrario, uno de los países más abiertos, más globalizados, se dice, más dependientes de lo que ocurre en el exterior. De modo que sí ha habido muchos mexicanos dispuestos a pagar el precio intelectual de adoptar nuevas iniciativas en lo internacional. Hay que recordar a Alfonso García Robles. Ha habido mexicanos dispuestos a invertir recursos financieros en establecer negocios en el exterior. Y hay que pensar en el número creciente de empresas mexicanas con presencia y actividad productiva y distributiva en los mercados internacionales. Y ha habido mexicanos dispuestos a invertir y llevar su talento al exterior. De modo que sí deseamos estar en el exterior y sí estamos dispuestos a pagar algunos de los costos. La ausencia de contingentes mexicanos de Haití frente a contingentes de varios otros países latinoamericanos, algunos de ellos de menor experiencia y recursos que México, fue demasiado notoria. Eso no debería volver a ocurrir, a mi juicio. Tenemos que estar dispuestos a participar en aquellas que deriven de una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tener en cuenta la diversidad de instrumentos. No necesariamente serán siempre
contingentes militares, pueden ser contingentes policíacos, pueden ser elementos de asistencia técnica, pueden ser elementos de construcción institucional. Hay muchas maneras de estar presente en estas acciones de la comunidad internacional decididas por la propia comunidad internacional.